sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Si se han dado cuenta en las últimas fotos que Taehyung nos ha compartido a través de su última publicación en Instagram, hubieron algunas situaciones que llamaron la atención de los fans, por las similitudes que muchos alcanzaron a notar. Y es que aunque decidí no hacer un video sobre esto, justo en el día en el que salieron dichas fotos, días después, para el 15 de febrero de 2026, luego de que la cuenta oficial de BTS en Instagram compartiera un video de los chicos como parte de su regalo de San Valentín, sentí que algo se había revelado, algo que probablemente Taehyung ya había intentado decirnos días antes sin hacerlo de forma tan directa. Porque al observar con atención alguna de las fotos, muchos fans comenzaron a notar que la mano que sostenía uno de los vasos parecía ser la de Taehyung. Eso también cobraba más sentido porque él mismo había publicado otras imágenes de sí mismo tomadas por otra persona, mientras llevaba exactamente la misma ropa, lo que daba la impresión de que había estado pasando tiempo con alguien más, como si se tratara de una salida por las calles de Seúl. Sin embargo, también podríamos considerar que en realidad Taehyung había salido a comer comida callejera junto a su manager después de asistir al primer día a su propia exposición, ya que la ropa que llevaba parecía ser la misma que usó en esa ocasión. Por eso no puedo afirmar que la persona que sostenía el otro vaso fuera Jungkook, porque todo indicaba que Taehyung estaba acompañado por su manager, a quien siempre ha tratado como un amigo cercano. Pero estas fotos no parecían pertenecer al mismo día en el que Taehyung había salido por la noche, aparentemente en una nevada en Seúl, un momento que también dio la impresión de haber sido más una salida especial, posiblemente ocurrida en el mes de diciembre. A lo que me refiero es que una de las fotos que Taehyung compartió, donde él aparece de espaldas mientras alguien más le tomaba la foto desde atrás, resultaba especialmente llamativo al notar que esa misma persona también había tomado otra imagen desde un ángulo distinto. En esa segunda foto parecía como si estuviera capturándolo desde arriba, justo en el momento en que Taehyung fingía subir las escaleras, lo que hacía que todo se sintiera aún más personal y cuidadosamente capturado. Y si aún se preguntan por qué sigo creyendo que Jungkook pudo haber estado con él en esa ocasión, quiero que consideren que en ambas fotos el cielo se ve completamente gris y además parece estar nevando, lo que es algo clave dentro de esta teoría por las similitudes que pudimos encontrar alrededor de las cosas que Taehyung compartió tiempo atrás, ya que el 15 de febrero, tal como mencioné antes, la cuenta oficial de BTS publicó un video que mostraba distintos momentos de los chicos a lo largo de sus vidas. Entre esos clips apareció uno en el que Taehyung estaba siendo grabado por otra persona, mientras él también grababa a quien lo acompañaba. Detrás de él podía verse claramente la torre Namsan, y lo más llamativo era que Taehyung llevaba exactamente la misma ropa que había mostrado en las fotos que subió el 7 de febrero en su Instagram. Esto no significa necesariamente que todo hubiera ocurrido ese mismo día, pero sí daba la impresión de que Taehyung tuvo una salida con Jungkook en diciembre, y que tanto las fotos como ese video fueron tomados durante ese mismo periodo. Ahora, al saber que Taehyung también estaba grabando a la persona que lo estaba grabando a él al mismo tiempo, y que al fondo mostraba la torre Namsan mientras la nieve caía a su alrededor, este detalle toma aún más importancia dentro de mi teoría. Esto ayuda a entender mejor el momento en que ocurrió y las razones por las que sigo creyendo que era Jungkook quien estaba detrás de la cámara, acompañándolo en ese momento. Porque para el día 8 de diciembre publiqué un video en mi canal donde hablé sobre una teoría que no estaba confirmada, en la que mencioné que Taehyung y Jungkook pudieron haber estado juntos viendo la primera nevada que cayó en Seúl el 4 de diciembre de 2025. En ese video también dije si Taehyung decidía confirmarlo o no, lo haría con el tiempo y a su propia manera, porque momentos así no siempre se explican de forma directa, y ahora, al ver todo esto, parece más una confesión silenciosa de algo que siempre estuvo ahí, esperando ser notado por quienes realmente quisieron verlo. El 4 de diciembre, Taehyung subió que estaba viendo la primera nevada en Seúl, a las afueras de un restaurante chino en un vecindario de Itaewon. Días después, algunos pocos fans se pudieron dar cuenta que coincidía con una calle que estaba remotamente cerca de la casa de Jungkook, a unos 10 minutos caminando, obviamente lejos de la casa de Taehyung y cerca de donde muchos podían notar, quedaba demasiado cerca de ahí. Esto hizo que muchos se preguntaran si el Taekook realmente había ido a cenar juntos o había sido solo una coincidencia justo en el día en el que caería la primera nevada. Que para quienes no saben, la primera nevada en Corea es un evento muy significativo culturalmente, principalmente asociado con el amor eterno y la confirmación de sentimientos románticos. Se cree que verla con alguien especial sella su amor para siempre, motivando citas y confesiones.
ya que este fenómeno que genera mucha emoción y se populariza en dramas y redes sociales, marca el inicio del invierno y la temporada de romance. Por lo que, tomando en cuenta que Taehyung se encontraba en dicho restaurante donde a Jungkook ya se le había visto anteriormente y quedaba precisamente cerca de donde vive, nos deja con miles de dudas sin resolver, porque eso confirmaría que no necesitan publicar toda su vida privada para demostrar que siguen viéndose y siguen disfrutando de este tipo de cosas, justo como ocurrió hace tiempo atrás, mientras cenaban en privado en la torre de Namsan, que es otro lugar sumamente romántico. Aunque para quienes puedan dudar de que esto pueda ser real o no, existe un viejo blog de YouTube de un chico que grabó el vecindario en donde Jungkook vive, lo cual está mal y no se pretende que hagan eso por el bienestar de Jungkook y su privacidad. En ese tiempo se pretendió ver la casa de Jungkook aun cuando estaba en remodelación, pero en ese video se mostró el mismo lugar donde Taehyung grabó su historia de la primera nevada el 4 de diciembre de 2025. La ubicación es Gyeongnidan Hill, una calle moderna y montañosa en el área de Itaewon, en Seúl. Mucha gente asume que las decoraciones de las calles son temporales, pero eso no es cierto. Los adornos están de manera permanentemente y puedes buscarlo por ti mismo, porque fue justamente donde Taehyung grabó, por lo que nos basamos en detalles visuales coincidentes y no en suposiciones, ya que algunos fans también dicen que en ese lugar hay un restaurante en el cual Jungkook fue visto comiendo, y que Taehyung estuviese ahí tan lejos de su casa, donde seguramente podría encontrar un lugar bonito para comer, no es una coincidencia. El lugar donde Taehyung tomó la foto de la nieve está cerca de Jungkook en Itaewon. Puedes ver que en el video de Taehyung, la misma bola decorativa en el ángulo en el que Taehyung lo grabó, probablemente fue saliendo de ahí justo cuando estaba nevando, y puedes ver la misma antena de la casa ajena que coincide nuevamente con el propio video de Taehyung, y el árbol que estaba debajo es exactamente lo mismo. Nadie puede decir que esta coincidencia no es extraña porque hasta para eso, sabes que entre ellos no existe la casualidad, por lo que puedes verlo por ti mismo y ser honesto con esto. Pero como son dos hombres de una misma banda y no una de complexión pequeña y delgada que cumple sus fantasías, probablemente muchos van a ignorar lo fácil que es notar buenas coincidencias cuando son más reales que cualquier otra cosa hecha con inteligencia artificial. No es casualidad que Taehyung haya grabado precisamente en ese lugar, y tampoco es coincidencia que Jungkook viva tan cerca de ahí como para no sumar 2 más 2 y darte cuenta que pudieron cenar juntos mientras veían la primera nevada en Seúl. Y eso en sí mismo ya deja mucho que decir. Si algún día Taehyung decide mencionarlo, probablemente lo hará de manera natural, como ha ocurrido con otros momentos en su vida. Mientras tanto, la invitación es simplemente a ver lo que está frente a los ojos y reconocer que a veces las coincidencias dejan de serlo cuando encajan demasiado bien. Y si él algún día lo confirma, no será una sorpresa para quienes analizaron con calma lo que ocurrió aquella noche de la primera nevada en Itaewon. Entonces, al ver todo esto, parecía que Taehyung nos había comunicado algo sin decirlo de forma directa. Era algo que muchos ya venían pensando desde el 4 de diciembre, y que comenzó a tomar más sentido al notar ciertos detalles que no parecían ser coincidencia. Uno de esos detalles era que desde la casa de Jungkook también puede verse la torre de Namsan, la misma que aparece cerca del lugar donde Taehyung fue grabado el día que parece haber salido a comer y a vivir la primera nevada en Seúl. Este detalle conectaba ambos momentos de una forma que resultaba difícil de ignorar. Por eso muchos comenzaron a pensar que Taehyung y Jungkook realmente estuvieron juntos ese 4 de diciembre, que salieron a comer cerca de la casa de Jungkook y que coincidió con el primer evento de nevada, una que en Corea suele ser vista como algo especial y romántico. Mientras caminaban bajo la nieve, todo parecía indicar que estaban compartiendo un momento privado, lejos del ruido y de la atención pública, disfrutando simplemente de estar juntos esa noche. Además, al observar el video de Taehyung y los detalles de la calle donde fue grabado, parecía que ese lugar estaba relativamente cerca de la casa de Jungkook, lo que reforzaba aún más esta idea. Al final, todo daba la impresión de que Taekook realmente había estado juntos ese día, y que lo único que faltaba era que Taehyung siguiera dejando pequeñas señales de algo que muchos ya habían comenzado a entender desde hace tiempo. Porque como ya lo había mencionado antes, el tiempo podría terminar confirmando aquello que Taehyung parecía querer expresar. Y aunque todo esto sigue formando parte de una teoría que construí tiempo atrás, no descarto la posibilidad de que más adelante ambas teorías se unan y den lugar a una nueva interpretación, especialmente cuando llegue el momento en el que alguno de los dos, ya sea Taehyung o Jungkook, decida revelar de forma más clara aquello que hasta ahora solo han dejado ver de manera indirecta. Aún así, resultó imposible pasar por alto que el video de Taehyung había sido grabado en el mismo puente que parecía subir en las fotos que Jungkook pudo haberle tomado mientras regresaban a casa, especialmente porque ese puente conectaba directamente con la calle donde vive Jungkook.
y de forma coincidente estaba a solo 13 minutos de distancia, lo que hizo que este detalle no pudiera ser ignorado. De hecho, en el mismo video que la cuenta de BTS publicó en Instagram, donde se mencionó que Taehyun llevaba exactamente la misma ropa que en las fotos que había compartido días antes, también se mostraba una imagen de Jungkook de espaldas mientras fotografiaba su propia mano tatuada con las siglas de ARMY. Este detalle hizo que muchos fans continuaran pensando que posiblemente se trataba del mismo día en que salieron a cenar y presenciaron la primera nevada. El cielo en esa imagen parecía estar oscureciéndose poco a poco, lo que podría indicar que fue tomada algunas horas antes de que comenzara a nevar, algo que ocurrió alrededor de las 6 de la tarde y se intensificó durante la noche, tal como puede notarse en los videos de Taehyun. En cambio, en la imagen de Jungkook, el cielo parecía verse un poco más claro, como si todavía fuera más temprano, lo que podría coincidir con el momento en el que posiblemente se dirigían a cenar. Y aunque esto sigue siendo en gran parte una interpretación personal, no deja de parecerme llamativo que la ubicación donde se encontraba Jungkook fuera similar, ya sea por las montañas que los rodeaban a ambos, o porque parecía que Jungkook también se encontraba desde un lugar alto, aunque no puedo asegurarlo con certeza. Y también existe la posibilidad de que no haya sido el mismo día, aunque algo que cada uno puede analizar y concluir por su propia cuenta. Aún así, resulta demasiada coincidencia que Taehyun publicara un video afuera de ese restaurante y en una calle que está cerca de la casa de Jungkook, donde también se alcanzaba a ver la Seoul Tower, mientras que en las fotos la nieve seguía cayendo y el video dejaba ver que realmente parecía ser la primera nevada que estaban viviendo juntos, permaneciendo en un lugar cercano a donde vive Jungkook. Además, también fue muy claro notar que el lugar donde se encontraba Taehyun tenía exactamente el mismo fondo que Jungkook utilizó para su cover de The Christmas Song, el cual publicó como un regalo de Navidad para los fans, y esto hizo evidente que esa imagen había sido tomada por él mismo para usarla como portada de su canción, mostrando que era el mismo sitio donde Taehyun estaba siendo grabado. Y aunque esto es algo que probablemente solo yo noté y no significa que sea una verdad absoluta, quise mencionarlo porque el carro que aparecía detrás de Taehyun mientras alguien le tomaba la foto en esa salida que no parecía corresponder al día de la primera nevada, lucía muy similar al carro que también se alcanzaba a ver en la foto de Jungkook, la cual incluso hemos teorizado que fue tomada el mismo día de su cita durante la primera nevada. Esto podría indicar que ambos se estaban trasladando en ese mismo carro, lo que reforzaría la idea de que en efecto, Jungkook era la persona que acompañaba a Taehyun en la cita del 4 de diciembre, mientras que probablemente estaban siendo acompañados por el manager, bastando con observar con atención los detalles del vehículo para notar que parece ser el mismo en las dos fotos, y eso es algo que resulta difícil considerar como una simple coincidencia. Por eso nadie podrá cambiar lo que siento o lo que pienso, porque en mi mente sigue presente la idea de que esa persona también era Jungkook, y que cada cosa que ellos comparten siempre parece tener un significado más profundo, como si quisieran decir algo sin necesidad de explicarlo directamente con palabras. Y como ya lo he dicho antes, será el tiempo el que termine mostrando la verdad, confirmando todo aquello que ellos han vivido lejos de las miradas públicas, en esos momentos que solo les pertenecen a ellos. El hecho de que hayan cenado junto a Namjoon un día antes de su vuelo y que aún así se mostraran tan cercanos y con esa actitud tan coqueta entre ellos, solo hace que esta teoría no parezca tan lejana, sobre todo por la forma en la que cada detalle parece encajar con lo que ha ocurrido hasta ahora. Además, considerando lo significativo que ha sido la Torre Namsan para Taekook, por su simbolismo romántico y por las ocasiones en las que han estado ahí, cenando en privado y compartiendo momentos lejos de todos, esta idea cobra aún más fuerza. Por eso todo esto solo refuerza lo que he pensado desde aquel 4 de diciembre, como si cada nuevo momento terminara conectándose con ese día de una manera que no parece ser una simple coincidencia. Porque Taekook nunca ha necesitado decirlo directamente, ya que son sus propios actos los que terminan mostrando la verdad, dejando claro que lo que ocurre entre ellos no es simplemente una casualidad.